Ready, baby? Last Turinate. Oli, olis, estamos. Hey, baby, say hello de cámara. Buenos días, mi gente. Estamos haciendo un free tour. No he podido hacer una presentación antes porque íbamos un poquito cojitos con el reloj, pero aquí estamos en uno de los edificios. Voy a intentar ir poniéndole o la voz de la propia guía o voz en off. Trabajaba para el Imperio Austrohúngaro directamente, estaba contratado, y es el que diseña el Parlamento de Viena. Así, para que se hagáis una idea de las cositas que hace, los trabajos. Le da esa calidad arquitectónica inspirándose en lo que es la Acrópoli. No el Partenón en sí, la Acrópoli, porque la portada que tenemos está inspirada en el Erecteio. ¿Habéis subido a la Acrópoli ya? Sí. Vale, en el Erecteio. El que tiene las cariátides por detrás. Se ve desde abajo, lo vamos a ver al final del recorrido, se ve. Está inspirado en este frontón triangular con esas columnas. Esto es un tour un poquito loco. Está organizado, pero yo creo que pudiera estar mejor organizado. Ahora nos vamos a la Catedral Católica, que, a ver si me ven aquí, que a pesar de que Grecia es un país ortodoxo, el 86% de su población es ortodoxa, tiene un 6% de población católica, y ahora vamos a ver una de las más importantes, una de las áreas más importantes en cuanto a comunidad católica, que es la Catedral Católica que tienen aquí. Y la guía nos estaba informando que la mayor comunidad católica es filipina, son los que ayudan y hacen pues todo lo que es el voluntariado y los que asisten a las misas aquí en esta catedral, bueno, y en las otras iglesias católicas. Is Hope in Athens, baby? Yeah, this is our last day, so we're just trying to take in the sights and sounds of Athens. A ver, estamos intentando conocer lo que no hemos podido conocer durante todos estos días, y con un guía, que la guía es de Madrid, madrileño, pero lleva 5 años aquí. Entonces estamos intentando conocer un poquito de historia que nosotros no sabemos, pero que la guía sí. Pero hace un calor terrible. Y cuando se ha comprado un super agua grandísima, porque en estos días hemos estado a 40 grados, que puede ser que para muchas personas, por ejemplo en España, sobre todo en el sur, sea normal, pero nosotros en Cartagena, aunque creo que nosotros en Cartagena también tenemos temperaturas bastante altas, pero vamos, esto es súper caliente. Ahí vamos de protector solar y nos hemos echado de protector solar hasta aquí arriba. Así que vamos a seguir mirando, porque esto nos va a llevar incluso hasta ahora, luego al área más antigua, a la Acrópoli. No vamos a ir porque el primer día que llegamos a Atenas fuimos a la Acrópoli, así que ya a esa no iremos hoy. Así que seguimos con el tour, a ver qué más datos interesantes nos cuenta la guía. Aquí a la espalda está lo que ahora mismo es el Parlamento, pero según la guía que nos estuvo explicando, antiguamente era el Palacio del Rey, y la plaza que está enfrente, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero la voy a poner debajo, era lo que era pues la plaza del Rey también, y esta área estaba prohibida para entrar. No podía entrar la plebe, como se dice, así que aquí hay un área donde cuando es en el cambio de guardia, nosotros vinimos los domingos, que es el día que mejor se ve el cambio de guardia. Creo que ahora están posicionándote todas las personas, porque creo, a ver si lo veis, ahí atrás, creo que van a hacer cambio de guardia ahora. Tengo que ver qué hora es. What is the time, babe? 52, so 8 minutes. En 8 minutos harían el cambio de guardia, pero si nos quedamos a verlo, que ya yo tengo video, que lo voy a poner aquí el clip, perderíamos nuestro grupo, así que preferimos mejor irnos y no ver el cambio de guardia ahora, ya que lo hemos visto antes.
Esto que estamos aquí, que estaba diciendo la guía, es el jardín de una de las primeras reinas que hubo aquí, que es la reina Amalia, y está, como está al lado del Parlamento, que era antiguamente el Palacio Real, pues este era el jardín de la reina, por tanto propiedad privada también. Y a justo enfrente, que no se ve muy bien porque la cámara la tengo puesta para que me veáis de este lado, justo enfrente está lo que es el Hotel Amalia actualmente y la avenida, que es la avenida Amalia, por esta primera reina. Así que ahora vamos a darnos un paseíto por el jardín. Lo que ella estaba explicando antes era que el clima de aquí, de lo que es Grecia, no es un clima realmente que favorezca a las flores. Entonces lo que tenemos es mucho verde, muchísimas variedades de plantas, pero no tenemos flores. Do you enjoy the garden? It's so peaceful, very nice. No, a ver, para el pedazo de sol y el calor que hace este verde en el medio de la ciudad, la verdad que se agradece muchísimo. Y pues nada, ahora nos vamos a una de las primeras villas olímpicas, por lo que nos dijo la guía, así que vamos a disfrutar un poquito del jardín y después nos vamos al área de olímpica. Aquí en Atenas se hacían las Panateneas o Panatinaicas en honor a Atenea, y es donde surge la idea de hacerlo cada 4 años. En Olimpia los de Zeus, etc. Ahora, hay un parón después del Imperio Romano, porque el Imperio Romano como que se medio hacían unas competiciones deportivas, pero ya no era exactamente lo mismo. De hecho, el estadio que perteneció a Atenea, lo que se hacía ahí eran carreras de cuadrigas, o sea que era un poco diferente. Y tenemos que venir al siglo XIX, ese romanticismo, ¿no? Ese neoclasicismo, los neos, para que este señor, en 1850, quisiera tener una reunión con Otón I, que era el regente, para presentarle su proyecto. ¿Y cuál era su proyecto? Volver a traer unas mini olimpiadas. ¿Por qué digo minis? Porque ahora las olimpiadas son internacionales. La idea de Vagelos era tener unas olimpiadas nacionales, que no está mal, porque la vuelve a traer él. Así que lo que empieza a hacer es reclutar a los atletas, prepararlo todo y pagarlo todo. Todo él. Eso lo necesitaba el beneplácito del rey. Vamos, que le diga sí o no, pero él lo pagó todo. Así que aquí donde estamos, veis que hay una fuente también. Todo esto fue lo que se llaman los jardines de Zapion, con el edificio de Zapion, que viene de su apellido Zapas. Pues siempre que le hizo como esa actualización, ¿no? Le actualizó la idea de Zapas hasta el día de hoy, que tenemos los Juegos Olímpicos modernos. Y aquí se realizaron en 1896 por primera vez, y esto se utilizó para presentar a los atletas. Vámonos. Para que os hagáis una idea, el Partenón tiene 42, 104, de 17,25 metros de alto, lo que sería el templo entero unos 20 metros, con arquitrabe, con techo, etc. 20 metros de templo. Fue destrozado poco a poco hasta que en el siglo XI tenemos un terremoto que nos lo deja ya tintado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se vuelve una cantera al aire libre. Se expolia de la manera que se expoliaba, que no es exactamente robar, sino que es utilizar o reutilizar lo que se había caído.
Entonces, bueno, tampoco podemos hacer nada contra un terremoto. Bueno, aquí donde nos hemos parado es el templo de Zeus, un templo que antiguamente tenía 104 columnas, según nos ha dicho la guía, y ahora mismo solamente se conservan 15. Hubo un terremoto y después de eso el gobierno otomano utilizó muchísimas de las partes para construir, pero por ejemplo el arco que está, a ver, ahí atrás, se mantiene, es el original, y las 15 columnas que están dentro también son las originales. De esas 15 hay una que lo que es el tope de arriba se mantiene en perfectas condiciones. Ahí está el arco que se mantiene intacto a pesar del terremoto, y ahí atrás eso es la Acrópolis. Voy a cambiar el video y así lo veis mejor. Como os he dicho, que ya en el siglo I antes de Cristo empiezan a llegar, nos empiezan a llegar monedas de Roma, del emperador Augusto, ese primer emperador, y se empieza a construir esta ágora. Ahora la vemos muy pequeña y la vemos también con una mezquita, con cosas que no son exactamente romanas. Pero si eliminamos, no lo vamos a eliminar, que es muy bonito, este edificio neoclásico, el ágora seguía todo, y detrás veis que hay otro yacimiento. En el siglo II se unió con la biblioteca de Adrián. Entonces era mucho más grande. Del siglo I al siglo II se va ampliando, ¿no? Se va haciendo como ampliaciones. Esto de aquí. La Torre de los Vientos. Es la primera estación meteorológica conocida en Europa. ¿Qué os parece? Aquí lo tenemos, es una maravilla. Lo empezó a construir un señor astrónomo griego llamado Andróquino de Cirro, ¿vale? Si tenéis ahí, mira el nombre, eso se nos va a olvidar igual. Andróquino de Cirro, griego, astrónomo, que deja ese legado de alguna manera ya a los romanos, y como eran, yo los llamo como los primeros ingenieros, les costó un montón esto y ellos lo mantuvieron en su ágora dentro. ¿Y qué medíamos? Arriba una veleta, un reloj solar, y por detrás habría como una especie de pocillo donde caían las pocas precipitaciones que tenemos, pero era un reloj de agua. Literalmente vandalizada, y cogieron lo que viene siendo todo lo que brilla, como digo así medio en broma, que es el oro, el marfil, la azul y todo lo que utilizaban de decoración, los érulos. Entonces la dejan, porque ¿qué es lo que hacían? No cogían solo el oro y de repente se iban a casa, no. Quemaban, destrozaban, etcétera. O sea, tenían como que dejar un sello de que habían pasado, y era destrozando el mármol, básicamente. Así que por desgracia nos quedan solo 4 columnas originales de las 100 y jope. No os me preguntes por qué, pero es de los monumentos que... Porque a ver, el Partenón es como vale, está ahí, está el pobre destrozado, tenemos un montón de alguna manera 3D que nos dicen cómo hubiera sido, pero este me encantaría que lo hicieran otra vez, esta biblioteca. Que dijeran, venga, vamos a hacerlo otra vez a ver cómo era. Bueno, y aquí a mi espalda está la biblioteca. Lo único que queda son estas columnas que se ven ahí porque fue totalmente destruida, y aquí ya terminamos lo que es el free tour, y luego de ese lado de allá empieza lo que es la plaza Monasteraki. Así que vamos a seguir recorriendo, nos vamos a ir al Ham Rock, pero nada, nos vamos a tomar algo fresquito porque es la 1 y tanto de la tarde, así que los dejo ahora y vamos a ver dónde terminamos. Souvenir, aquí tenéis, aquí enfrente hay un montón de tiendecitas para comprar souvenir, pero ya nosotros la verdad que todos estos días atrás hemos comprado, así que no pienso que compremos nada más. Así que nos vamos a tomar algo fresquito y ahora nos vemos. Después de comer, estamos aquí, pasamos en la plaza de Monasteraki, y después de la plaza de Monasteraki, súper cerca, tenemos aquí un espectáculo estilo Disneyland total, que hemos comido, y luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a tomar el postre y algún cafecito frío, un Freddo o yo que sé, un batido o algo así, en un lugar que está súper chulo y está aquí atrás.
Y por allá tenemos una jirafa muy al estilo Disney, así que os dejo para que veáis lo chulo que es. Desde que llegué, la verdad que he estado loca por venir aquí. Los camareros están vestidos de princesas y de príncipes y muy bonito, la verdad, muy bonito. Vamos a ver qué tal, porque tengo las expectativas un poquito altas, la verdad. Así que os cambio la cámara para que veáis el lugar. Bueno, y con eso allá atrás a mi espalda terminamos el día de hoy y creo lo que es las excursiones de hoy y creo que el día en general. Yo como les decía, mañana ya nos regresamos a España, así que vamos en busca del coche, nos regresamos al apartamento a empacar y mañana bien tempranito vuelo. Así que lo más seguro es que este videito se termine mañana volando de regreso a casita, que ya es hora después de 2 meses y medio. Otro día, por supuesto, y aquí vamos con el correo que se compró ayer Brando en el aeropuerto con las maletas. Y él anda ahí empecinado. Hola. Hola, más gente. Ya nos vamos, estamos en el aeropuerto ya. Ya entregamos las maletas. Vamos al primer vuelo, que sería Atenas-Roma. Y en Roma tenemos que coger el segundo vuelo hasta Alicante. Vuelo que me tiene un poquito preocupada, porque primero tenemos que hacer cambio de aerolínea y segundo tenemos que recoger maletas y volver a meter las maletas en el segundo vuelo. Así que vamos a ver cómo termina eso. Así que de momento vamos aquí como 1 hora porque llegamos súper temprano, como teníamos que entregar el coche y toda la cosa y el aeropuerto nos quedaba 1 hora, pues hemos llegado súper temprano. Entregamos maletas lo más temprano posible y aquí estamos, en la espera, en la dulce espera. Bueno, no en la dulce espera, en la espera del primer avión. Y ya veremos a ver si logro firmar algo para el segundo avión, que lo dudo, porque tenemos 1 hora para recoger maleta y trasladarnos al otro y listo. Ay, que el señor después de 1 hora me pregunta que si yo estoy segura de que esa es la puerta de embarque, la B5. Después de 1 hora, que hasta el chico de la puerta cuando nos entregó los tickets de pase nos dijo que era la B5. Vamos a ver qué tal el aeropuerto de Roma. Ah, no, ese no es el nuestro. Vamos a ver cuando hagamos el cambio de avión, madre mía. Ayer yo terminé de empacar las maletas y me acosté a dormir, supuestamente para levantarnos a las 6 de la mañana, eran las 5:30 y yo ya estaba despierta. Yo me acosté a las 11 de la noche, no podía, y yo hacía así, miraba para el lado y ayer Brando roncando a pata suelta, feliz de la vida, él no estaba preocupado ni nada. La suerte es que no hemos tenido que pagar extra de las maletas, o sea, pagamos el avión y facturamos maletas, no tuvimos que pagar extra. Así que si en esta no tuvimos que pagar extras, que era de 23 kilos, en el segundo vuelo tampoco, porque el segundo vuelo las maletas son de 26 kilos. Porque era o 20 kilos, que ya yo sabía que esa no me iba a servir, o directamente 26. Y esa fue la que pagamos. Tenemos 3 maletas y las maleticas estas pequeñas que él solo se alegra cuando ve la cámara. Mientras tanto está ahí hipnotizado en el teléfono. Así que nos vemos ahora o subiéndonos en el avión o en el segundo avión. Chao, chao.